Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro, Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 28 de febrero del año 2025, último día del mes y día que marca el inicio de las fiestas del carnaval. En materia internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne este viernes con el mandatario estadounidense Donald Trump en un momento clave para su país y en un intento por asegurar el apoyo de Estados Unidos en la defensa de la soberanía ucraniana frente a futuras amenazas de Rusia. Durante su visita, la delegación ucraniana firmará un acuerdo económico con Estados Unidos para financiar la reconstrucción de Ucrania, devastada por más de 3 años de guerra. El pacto contempla la creación de un fondo de inversión conjunto al que Ucrania destinará 50% de sus futuros ingresos por recursos naturales, incluyendo minerales e hidrocarburos. El acuerdo menciona la importancia de la seguridad de Ucrania, pero deja ese aspecto pendiente de la negociación entre Zelensky y Trump prevista para este viernes. Mientras las fuerzas ucranianas continúan resistiendo los avances rusos, el gobierno de Kiev insiste en que cualquier plan de paz debe incluir garantías concretas que impidan que Rusia se rearme y vuelva a atacar tras una tregua. Trump, sin embargo, ha evitado comprometerse con una promesa clara de seguridad para Ucrania. Trump también ha acusado a Ucrania de prolongar el conflicto y criticó a Zelensky por no haber celebrado elecciones, a pesar de que la ley ucraniana prohíbe comicios mientras rige la ley marcial. En este contexto, funcionarios estadounidenses han argumentado que el acuerdo económico podría proporcionar una forma de estabilizar a Ucrania y disuadir futuras agresiones. Si trabajamos en la extracción de minerales en Ucrania, eso nos da seguridad automática, porque nadie va a meterse con nuestros trabajadores cuando estemos allí, afirmó Trump. El texto del acuerdo menciona que Estados Unidos apoya los esfuerzos de Ucrania para obtener garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera y reafirma el compromiso financiero a largo plazo de Washington con el desarrollo y estabilidad de Ucrania. Por otra parte, los gobiernos de China y Canadá prometieron tomar medidas y acciones inmediatas para responder a los nuevos aranceles adicionales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció para los productos importados de esos países y de México. Si la parte estadounidense insiste en seguir su senda, la parte china tomará todas las medidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos, afirmó el Ministerio de Comercio en Pekín. Trump anunció ayer jueves que duplicará los aranceles a las importaciones chinas hasta el 20% y que los gravámenes del 25% propuestos para México y Canadá entrarán en vigor el próximo 4 de marzo, como estaba previsto. El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, envió una carta a su par estadounidense Jamieson Greer en la que reiteró la firme oposición de Pekín al reciente arancel adicional del 10% impuesto por Estados Unidos sobre exportaciones chinas bajo el argumento de la crisis del fentanilo. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau respondió a las amenazas de Trump señalando que si Washington impone aranceles el próximo martes, Canadá responderá de forma inmediata y fuerte. Trudeau dijo en una rueda de prensa en Montreal que su objetivo es hacer todo lo necesario para evitar esos aranceles que están relacionados con el flujo de fentanilo y migrantes a través de la frontera. Destacó que Canadá no es fuente de problemas para Estados Unidos y menos de un 0.1% del fentanilo que circula en Estados Unidos procede de Canadá. Por su parte, el gobierno de la mexicana Claudia Sheinbaum aceleró en las últimas horas sus medidas para evitar la sanción arancelaria, extraditando a Estados Unidos a 29 presuntos capos del narcotráfico que ya están bajo custodia de las autoridades, según confirmó la fiscal general estadounidense Pam Bondi. Entre los extraditados se encuentran nada menos que Rafael Caro Quintero, capo del cartel de Guadalajara, así como los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de los Zetas,
Vicente Carrillo Fuentes, que lideró el cartel de Juárez durante casi 2 décadas, también está en la lista de extraditados, al igual que Eric Valencia Salazar, uno de los fundadores del cartel de Jalisco Nueva Generación. También Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, actual líder del cartel Jalisco Nueva Generación. La mayoría de los extraditados enfrentan penas de cadena perpetua en tribunales de Nueva York, el Distrito de Columbia, Texas, Arizona, Chicago y Carolina del Norte. Por último, el parte médico del Papa Francisco, quien ha pasado una noche tranquila y está descansando, según informó la oficina de prensa del Vaticano este viernes, cuando cumple 15 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios y después de haber dejado atrás la fase crítica. Como en los últimos días, la noche transcurrió tranquila y el Papa ahora descansa, indicó la Santa Sede en su comunicado matinal, después de que el último parte médico del jueves pasado revelase una mejoría. El sumo pontífice ha dejado atrás la fase crítica en la que llegó, habían explicado fuentes vaticanas con un claro optimismo, ya que su cuadro clínico sigue siendo complejo y su pronóstico permanece reservado. El último boletín médico, que por segundo día consecutivo no incluía la referencia a un estado crítico, indicaba que las condiciones clínicas del Santo Padre se confirman también hoy en mejoría. Ayer jueves, Francisco se sometió a la fisioterapia respiratoria prescrita en los últimos días, pero también el reposo obligado desde el día de su ingreso. Además, por la tarde acudió a rezar a la capilla del apartamento privado que los papas tienen en la planta 10ª en el Hospital Gemelli de Roma, a cuyas puertas los fieles han llevado flores y velas para desearle una pronta recuperación. Después se dedicó, como en los últimos días, a tareas laborales como estudiar y firmar documentos. Por el momento se han cancelado todos los actos de este sábado y también del Ángelus del domingo. Eso es lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor Mari Misrachi Ángel. Pues sí. Y en materia nacional. En materia nacional. Prevaleció la cobardía, la irresponsabilidad y la falta de sentido patriótico. ¿En qué de todo? En la Asamblea Nacional. Ah, sí. Patearon la pelota 6 años con el tema de la edad de jubilación. Unos cobardes todos. Cobardes. Para no pagar el costo político. Sí. Cuidado y terminan pagando un costo político más alto por haber cometido semejante acto de irresponsabilidad. Yo no sé, pero o sea, parece que es que originalmente tenían la intención de hacerlo gradual, pero creo que al final terminaron tomándole el pulso a la realidad política y decidieron irse con esta fórmula salomónica. No sé si salomónica, pero que termina entonces quizás haciendo igual que el resto de los otros gobiernos. Patear la pelota. Patear la pelota. Y en este caso 6 años, no 5. Sí. Fíjate. Bueno, no sé al final cómo va a terminar Después eso. de tanto tiempo que se han tomado para evaluar y para ver, se van a salir con esta. Sí, tienes razón, ese es el punto. O sea, ese es el punto. Si al final ibas a hacer lo mismo que los demás. Y todos sabíamos que ese era el meollo del asunto para ellos y para muchos. Sí. Entonces, terminaste ¿qué haciendo números lo mismo. vieron? A mí me gustaría saber qué números vieron ellos que les daba aire para poder patear el problema por 6 años más. O sea, ¿cuáles fueron los números que los convencieron? Porque ellos dijeron que no iban a votar y no iban a ponerse de acuerdo hasta que estuvieran 100% seguros de ver los números y todo. ¿Qué números vieron? Porque es que todos los números que citan los expertos hablan de que esto no podía pasar y no debía pasar. Entonces, ¿qué números vieron ellos? La OIT, en el informe de hace 3 años. Me encantaría saber qué números vieron, porque me parece que solamente están viendo los de la próxima elección. Ahora, la parte que no me queda clara, y bueno, y habría que ver, ¿no?, cómo se va a desarrollar eso, es si ese análisis, esa auditoría, va a ser entonces responsabilidad de la Caja de Seguro Social. Creo que, por lo que interpreto, es que así sería. Que sí, ¿no? Que la Caja de Seguro Social, entonces... Pero contratan unas firmas... Sí, el tema del aumento externas. futuro de una edad de jubilación recae 100% en manos de la Caja de Seguro Social y no pasaría entonces por el tema de la Asamblea, quitándole la responsabilidad a la Asamblea y no tener que decidir ellos si se aumenta o no se aumenta la edad de jubilación, sino sería directamente la Caja de Seguro Social la que decidiría si aumenta o no aumenta la edad de jubilación. Entiendo que así es. Pero créeme que si eso es es así, el día que toque, que la Caja decida, la dirección de la Caja o la Junta Directiva decida que hay que aumentar la edad de jubilación,
el mismo día demandan esa medida administrativa por ilegal, porque tiene que estar en la ley. La edad de jubilación está fijada en la ley 51. Sí, Entonces, si no modifican esa norma que fija la edad de jubilación, sería ilegal cualquier medida que la aumente. Totalmente, tienes toda la razón, Guido. Por eso es que así como está, hay que ver cómo esto se conecta con las otras casi 300 propuestas que hay. Son 596, ustedes vieron el documento, 596 páginas de propuestas. Impresionante. Es impresionante la cantidad de propuestas que aparecieron en el segundo debate. Y está bien que hayan esas propuestas, el tema es si al final tienen coherencia o sentido, entendiendo que la propuesta inicial que se envió por parte del Ejecutivo tenía realmente 4 pilares fundamentales. 1, el tema de las inversiones. 2, el tema del aumento de la cuota obrero patronal. 3, el tema de la participación del Estado, la cantidad de plata que iba a poner el Estado. Y 4, el aumento en la edad de jubilación. Porque tú podías ver un proyecto interesante, enorme, grande, pero al final la viabilidad estaba en esos 4 pilares. Y al final de los 4 pilares, creo que quedaron como en 1,5, ¿no? Porque fue nada más el aumento de la cuota obrero patronal. Sí. Y el monto que va a poner el que al final terminó casi duplicándose, porque el tema de las inversiones quedó muy guachi. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, y el aumento de la edad de jubilación más o menos va en ese camino. El monto que va a poner el Estado le hace todos los contribuyentes del país. Exacto. Asegurados y no asegurados. No, yo la pregunta en realidad que me sigo haciendo es esa que les dije. Yo sí quedé también muy preocupado viendo los ataques y contraataques por el tema del anuncio que hizo Betzelay Richard. No sé si ustedes la vieron. De que el PRD está pidiendo 5.000 puestos a cambio de su apoyo a esta ley. Ajá. 5.000 puestos en las cajas de seguro social. Yo espero, pues, aunque el PRD salió diciendo que era falso, que era mentira, yo vi a Betzelay en un video afuera del PRD con un megáfono, ¿ustedes lo vieron? Recordándole al PRD que son responsables de todo lo que ha pasado en la caja de seguro social. Bueno, no solamente el PRD, realmente ahí han participado todos los partidos políticos. No solo incluyendo el de Ricardo Martinelli. Incluyendo el de Ricardo Martinelli, incluyendo el Partido Panameñista, todos los partidos políticos de una forma. Todo después de Martín Torrijos, que fue el último que hizo por omisión, algo. exactamente. Mal o bien, pero hizo algo. O por omisión. Ha sido responsable del descalabro de la Caja de Seguro Social por la falta de interés demostrado y confirmado ahora con lo que estamos viendo en reformar la ley de la Caja de Seguro Social. Es casi como es una mina de profundidad cada vez que hablan de la Caja de Seguro Social y todos los políticos salen corriendo. Nadie quiere meterse en ese Nuevamente terreno. El costo político quedó demostrado con y tú sabes lo más triste, que al final de todas formas, con reforma de la Caja o sin reforma de la Caja, le pasan factura a la mayoría. Le terminan pasando porque al final del día esto está pasando al inicio del gobierno. Claro. Entonces, si no es en por 3 este años tema, esto se olvida. Y también lo más triste es que al final ellos mismos terminan sacrificándose, no necesariamente por los temas nacionales. Y por eso sí terminan pasando de factura. Es que es tan o sea, ni hacen ni dejan hacer. Es tan sencillo como que la suma que va a tener que aportar el gobierno, que yo no sé de dónde va a salir, pero en caso de que consigan de dónde salga, sale de los fondos que se requieren para hacer inversiones precisamente en los circuitos donde estos señores diputados han sido elegidos para mejorar la vida de los ciudadanos. Para coger los 1.266 o 1.400, lo que sea, millones o 966, no importa. Me imagino que tendrían que abordar el siguiente tema que habló el presidente que se iba a abordar, el tema de la minería. Por supuesto. Y entonces vamos a ver en el tema de la minería cómo se aborda, cómo se agarra ese toro por los cachos y qué va a hacer la Asamblea en esta ocasión. Exacto. Porque de nuevo vamos con el tema de cualquiera político. Cualquiera que sea la solución que se busque con esa mina de cobre y con esa... No va a tener a todo el mundo contento, va a tener que haber un contrato ley y el contrato ley pasa por la Asamblea. Sí. Entonces, con quien sea que sea el contrato ley, si esa es la solución que se busca, de alguien, porque el Estado panameño no tiene la capacidad para explotar directamente esa mina, tiene que concesionar eso a alguien que sepa. Y tampoco defender al país en caso de arbitraje. ¿Con qué argumento? O sea, también podríamos perder ahí. Bueno, no sé, pero como dice Guido, es verdad, la cobardía se hizo presente. No, hombre, no. O sea, al final yo no sé ni para qué ocupan los puestos. Si vas a actuar de esta manera, ¿para qué quiere ser diputado si actúa de esta manera? Vieron que ayer el presidente le tiró su sablazo a Sola. A Luis Sola, ¿no? Ok. Tengo sentimientos encontrados con esto. Sí. Él actuó como panameño, pero como presidente, ¿se puede decir eso? Yo no sé, porque es que además hay una como contradicción.
venga a hacer negocios todos, pero usted no venga. ¿En base a qué? Hay una contradicción en la ejecución del gobierno, porque el presidente dice, por una parte, no va a hacer negocios con Panamá, y por otra parte, el Ministerio de Ambiente le aprueba el estudio de impacto ambiental, y es el Ministerio de Ambiente de esta administración. Es correcto, pero no sé. más allá, ¿en base a qué argumento legal le puede prohibir? O sea, las palabras de Mulino son más show que realidad. No, yo digo que es que no es viable, no es posible. Es más ¿Con qué emoción, argumento? Es más emoción. Es más, si ustedes se han dado cuenta, cada vez que en esas conferencias de prensa se toca el tema de esas relaciones de Panamá con Estados Unidos, sí aparece la parte visceral del presidente. Exacto. Es más, con ese tema y con el tema de los migrantes. Cuando Andrea Saucedo del Washington Post hizo la pregunta de los migrantes, ustedes vieron que ahí... Sí, él se incomodó. Se incomodó. Y hacia el final, en la conferencia, cuando volvió a tocarse el tema de los migrantes, él solo dijo hasta allí, pues ya, y se acabó la conferencia. Pero por lo menos, de verdad, son un tema de estudio sociológico, esas conferencias de prensa. Pero me parece buenísimo. Pero está bien, no tienen que mantenerlo. Me parece buenísimo que la mantenga. Ojo, no había ni terminado. Calma. Ahora, hasta allí. Cuando le preguntaron... Hasta allí. Es súper chévere. Hasta allí. Los análisis sociológicos. Total. Vieron que cuando le preguntaron por el tema de los migrantes, que si habían ahí. abogados, que no sé qué, él respondió diciendo que a usted no le parece curioso que un migrante que llega en esa situación tenga abogados en Panamá. A mí, la verdad es que esa es una pregunta válida. No, es válida. Porque no es lo mismo un migrante regular que para estar en Panamá tiene que hacer una serie de trámites que quieren de abogados, que un migrante irregular que llega deportado con coordinación de la Organización Internacional de las Migraciones, que quien lo puede ayudar es la Oficina Local de Refugiados, la ONPAR, la Oficina Nacional para Refugiados, y no necesita abogados. Claro, pero es cierto que hay una organización criminal trayendo a los migrantes, eso es real. Sí, eso es real. Eso es real. El presidente, precisamente hacia allá iba la pregunta. Lo que pasa es que algo de sorna el del presidente. Lo que pasa es que en el camino se ofuscó, pero realmente el fondo de su crítica era totalmente válida. Lo que pasa es que en esos temas, en el tema de la relación de Panamá con Estados Unidos, en el tema de los migrantes, él se vuelve muy visceral, pero él iba hacia allá y tiene toda la lógica del mundo. Sí. O sea, que hay una organización criminal que evidentemente está trayendo a los migrantes y que lo deja pasar por Panamá y que lo lleva hasta Estados Unidos. Eso es real. Eso es real, eso no se puede tapar con una mano. Eso es real. Pero sí, esos temas provocan pues algo no sé si preocupación o mal humor, ¿no?, al presidente, que le recuerden esos temas como que le han descalabrado el ritmo normal de las cosas que teníamos aquí en Panamá. Eso y Caja del Seguro Social también se vuelve así. No, mira, no lo he sentido tanto así. Es que la Caja del Seguro Social está pasando en orden de prioridades, ¿no? Lamentablemente. Pero son como cada gobierno tiene su pandemia, ¿no? Él al final tiene la última palabra. Hay muchas cosas de lo que se ha aprobado en esa ley que califican muy bien para ser vetadas por inexequibles. Hay varias. Entonces, dependerá del presidente qué decide hacer. Porque si se va por la ruta normal, cuidado que los diputados deciden aprobarla por insistencia. Si la ley que sale de la Asamblea no soluciona el problema actual que tenemos en la Caja del Seguro Social, llámese el problema de atención médica y el problema que hay específicamente con su programa de pensiones, entonces, ¿de qué sirve? Nos quedamos mejor con lo que tenemos. Y voy al tema de la atención médica porque ayer el presidente también anunció el tema del hospital de las mascotas. Me parece muy bien tener un hospital de mascotas, un hospital público para las mascotas. Pero si en el hospital público de las mascotas va a pasar lo mismo que en el hospital de las personas, entonces, ¿para qué vamos a tener un hospital público para mascotas? Si en el hospital público para las personas las citas te la dan 6 meses después, hay mala atención, tú tienes una cirugía de urgencia y te la dan dentro de un año. Y además, si eso va a pasar en un hospital público de mascotas, entonces ¿para qué vamos a tener un hospital público de mascotas si no podemos atender el hospital de las personas? ¿Y qué es lo que dicen las personas? Que los tratan como perros. Exacto. O sea, es verdad. ¿qué? Es verdad. Entonces, ¿qué? Es verdad. Mira, de que el país, porque es real y necesario, un veterinario privado cuesta mucho para una persona humilde que tiene su mascota. Es necesario un hospital público de mascotas. Yo coincido en eso. Yo también. Pero en el hospital público de mascotas hay que tratar también a las mascotas de manera humana. Humana, ¿cierto? Por decir, creo que cabe, ¿no? Cabe. Claro.
cuidando los derechos de Aunque la los mascota. perros a veces son más hay que humanos que los tratar a las humanos. mascotas con la Exacto. conmiseración de San Francisco de Asís. Total. ¿No? Pero es que Es a con los humanidad, humanos... ya, sí, que sí, San sí. Francisco Pero de Asís perdóname, también, a pero las ya. personas no las tratan con esa consideración, Guido. Por eso ¿Tú digo. te imaginas a las mascotas? Bueno, y soy muy, mira, cínico y descarado de lo que estoy diciendo, pero es así, es real. Ahí estaba Jermaine Cumberbatch esta mañana, allá en el centro de salud de Corundú, inexistente, por cierto. Lo Abandonado. dejaron todo destruido. Abandonado. Abandonado. Tuvo que llegar el ministro de Salud. O sea, supervisando ese tema en particular. Tú estás pensando en solucionar el problema de la salud a Corundú porque tiene un centro de salud destruido y estamos pensando en el hospital de las mascotas. Perfecto, si Es un podemos tema de cargar las dos prioridades. cosas. No, Es un tema de prioridades. si podemos cargar las dos cosas, magnífico. Pero si acabamos de discutir en la Asamblea el tema de la importancia de la salud humana con los diputados y ya vimos lo que salió de la Asamblea. Ajá. Ellos pensaron en cualquier cosa menos en la salud humana. Ellos pensaron primero en ello antes que en la salud humana. Y vamos entonces a hablar del Hospital de las Mascotas. Es un tema de prioridad. Es un ¿Qué tema va de prioridades. primero? ¿Qué va primero? Y si vamos a hacer un Hospital de las Mascotas, por favor, hay que tratar entonces a las mascotas y a sus dueños con calidad humana, con calor humano, no lo que estamos recibiendo en los centros de atención público en este país. Las personas. Claro. Entonces, yo creo que ese es el detalle con relación al Hospital de las Mascotas. No es que no se necesita, sí se necesita. Sí se necesita en este momento. Pero bien hecho. Pero bien hecho. Y con buena atención para las mascotas. Oye, los ¿vieron panameños. que Martinelli desistió de los amparos en En el caso de New el Business. caso de New Business? Sí, bueno, había metido creo que 3 amparos, ¿no? ¿No eran 5? 3 amparos. Pero él sí. nada más fuera de los amparos. He perdido la cuenta. Y Yo creo que yo eran creo que 5. desistió más bien como por estrategia, ¿no? Yo no sé, como para mandar un mensaje, pero... Sí, pero no sé quién le está mandando el mensaje, pero... el señor es tan impredecible como Donald Trump. Así que, quién sabe. Sí, es un mini Trump. ¿No viste lo que puso en estos días? un mini Trump, sí. Un man, Trump mirando así. Un mini Y el Trump. man dice que Martinelli es Trump y Trump es Martinelli. Dije, espérelo, una cosa así. Yo dije, Oye, a propósito, siguen pasando cosas en Estados Unidos increíbles, inverosímiles. Votaron a más de 800 especialistas del centro de huracanes, ¿no? Más de 800 especialistas. Lo O sea, más gracioso es que ahora la están buscando de vuelta. lo van a tener que recontratar como pasó ya con los expertos USA. nucleares. Y con los USA. controladores aéreos. Elon Musk llamando a los controladores aéreos Elon jubilados Musk, a o sea, que- porque a es que cuando lo regresen. despiden, le quitan obviamente todo, hasta la cuenta de email, ¿Cómo? y después han tenido que poner mensaje en la propia cuenta de X, llamándolo, por favor, necesitamos controladores aéreos de vuelta. No, hay que ser serio. ¿ah? Y entonces, Aquí hay que ser ayer serio. hubo una gran algarabía porque supuestamente iban a publicar la lista de los visitantes a la isla de Jeffrey Epstein. Ajá. Y eso terminó en un show en la Casa Blanca, en donde le entregaron la lista a miembros de MAGA, no a los medios de comunicación. Pero Una además locura. entregaron una lista que ya se conoce, que ha circulado profusamente. Sí, en porque es redes que están sociales. investigando qué pasó con la otra lista, ya que parece que, según lo que dice la fiscal federal de Estados Unidos, la fiscal general, Pam Bondi, hay intereses de parte de algunos agentes que no se conozca la lista. Entonces salió el FBI a responder. Y ahora esta famosa lista de Epstein ha terminado, yo no sé, en una polémica entre el FBI con la propia fiscal general de los Estados Unidos. Bueno, qué complicaciones. No, hombre, ¿ah? Qué no. complicaciones. Como si no hubiese ¿y qué otros caso, problemas en el y qué mundo. caso Hubiera- tan importante? No, sí, Sí. como si no hubiese O sea- problemas que atender. No, de Pero que bueno. hay algo raro en el caso de Epstein, obviamente, hay algo raro, Obviamente. pero hay otras prioridades. ¿Y la ¿no? esposa? ¿Cómo ¿Ella está presa? Sí, ¿verdad? que Creo se que llama? Maxwell, apellido Maxwell. Creo la que señora sí, esa. creo que está. Creo que- Magda y no era, no era Magda, ¿no? No, era así. el apellido. Era- Ahora no me acuerdo. No, del no, nombre. estábamos claros. Pero hoy debe darse la reunión entre Trump y Zelensky, ¿no? Zelensky, sí. Vamos a ver qué, Vamos a ver qué locuras acuerdan? salen. Vamos a ver con qué qué locuras acuerdan. salen. Tú sabes que estuve investigando sobre el tema de las tierras raras, porque me llamó la atención eso y me puse a investigar. Yo vi una investigación que usted nos envió, Sí, muy, correcto. muy prolija, No, en no. detalle. Hasta los nombres nos mandó Guido para los orientarnos 17 sobre las... elementos de la tabla periódica que componen las tierras raras. Yo ni lo abrí. Que yo cuando No sea así, hombre. comencé a leerlos ni me acordaba. de Ah, pero esos Guido, ¿qué elementos pasa? Hombre, existían. nosotros que esperamos que usted era Pero, especialista en la materia. pero ¿cuál es el tema? Que es que las tierras raras, que son tierras que contienen unos minerales específicos que son necesarios para cierto tipo de producción, entre esas de armas, de blindajes, de una serie de cosas que tienen que ver con la carrera armamentista, por supuesto para tecnología también. China tiene el 70% de las tierras raras del planeta.
Ucrania tiene muy poco, pero tiene. Y entonces, pero el acuerdo incluye no solo tierras raras, el acuerdo que van a firmar hoy, incluye todo tipo de minerales, es decir, cobre, oro, platino, lo que sea, y también hidrocarburos. Y Ucrania sí es un gran proveedor. Yo he visto, yo veo esos que elementos. el presidente Zelensky está muy dispuesto. Él está buscando que Estados Unidos le diga que lo va a proteger. Yo no sé si el presidente de Estados Unidos va a decirle que lo va a proteger. Uno. Y dos, cuando se hacen estos acuerdos de paz, todas las partes ceden al final. Sí. Yo nada más veo que Ucrania está cediendo, pero ya yo no he Rusia- visto todavía que Putin ha dicho, yo me voy a retirar del Donbass, me voy a retirar de las áreas. No, Nada, no ya hizo Rusia nada de dijo eso. que no iba a hacer concesiones. Exacto, entonces Al contrario. yo no entiendo cómo es un acuerdo de paz en ese término, más que nada es como una rendición. Y yo creo que al final el señor Zelensky lo tiene claro, de que quizás lo que está firmando va a ser su rendición en medio de esa Vamos a guerra. Al final, si la guerra termina, bueno, no importa las condiciones, mejor para todas las partes si la guerra termina, Ojalá, pero él pero- está esperando. Todo el mundo quiere que diga esa guerra termine, por supuesto. Hay que ver Pero con qué que locura se termine pueden en salir. términos- Y no sé si vieron ayer la conferencia de prensa entre el primer ministro británico Sí, y también. el presidente de Estados Unidos, en donde nuevamente, así como hizo el señor Macron, el primer ministro británico hizo un reality check también de lo que estaba diciendo el señor Donald Trump en tiempo real. Mientras el señor Donald Trump hablaba acerca del tema de la entrega de la ayuda militar, y él decía, porque Europa sí le ha cobrado, el primer ministro británico levantó la mano, no, lo nuestro ha sido un regalo, y lo hizo ver muy claramente. Así que hay que ver. Ahí qué va a pasar. los observadores curiosamente señalaron que el aspecto, el lenguaje corporal de Trump cuando está reunido con líderes democráticos es muy tenso, a diferencia de cuando está reunido con líderes autoritarios. Ahí lo dejo. Pero todavía no se ha reunido con Putin, por lo menos en No, esta etapa, ¿no? pero en esta etapa no, pero En el pasado creo que sí, ¿no? Con Putin y con Xi Jinping. Bueno, una pausa, regresamos en breve, vamos a hablar de carnaval porque está con nosotros Pedrito Altamiranda, hijo, ya vendrá con nosotros a conversar del carnaval. El inmortal Pedrito Altamiranda. ¿Quién no se acuerda de Pedrito Altamiranda cuando llega el carnaval? Pedro Altamiranda es Y cuando no llega el carnaval. carnaval también. sin Cuando- Pedro Altamiranda no es No es carnaval. carnaval. ¿No? Y está su hijo esta mañana aquí con Aquí nosotros. con nosotros Pedrito Altamiranda Junior, bienvenido Pedrito. Gracias, Guido. Gloria Gloria Tenógenes. ¿Cómo van los preparativos para la obra en homenaje a la vida de Pedro Altamiranda, la vida musical de Pedro Altamiranda? Bueno, ante todo, gracias por recibirme, por invitarme aquí a Cuarto Poder. Yo los veo todos los días. Me encantan los análisis que hacen. Gracias, ¿Te gracias. gustan las Inter? ¿O te gustan? ¿Qué? O sea que Flor es medio aldeana. Sí. Ella cree que vivimos en una isla llamada Panamá. No, pero tampoco tenemos que saber de Kazajistán. O sea, Bueno, el poblado X de Afganistán. No, Afganistán no, Kazajistán. Regresemos a los carnavales. Vale, no, vale. eso ayuda porque en el trabajo que yo hago ayuda la parte esa de las noticias internacionales porque eso afecta el mercado. Claro, el ves. mercado bursátil. Ahí está. Guido. Ahí está Flor, ¿ves? Ahí Total. está. Ahí está. O sea, algunas afectan el mercado bursátil, otras no. Por ejemplo, lo de Venezuela con Trump sí afectó Claro. el mercado bursátil. Claro. Y lo de Kazajistán. Pero de Kazajistán no. No, las acciones de Trump están afectadas en el mercado Claro. La mañana chequeé bursátil. la bolsa de Wow. Nueva York, todo a la baja. Sí, no, Sí, pero tiene ya nosotros varias tenemos- semanas. nosotros ahí se revisa, nosotros tenemos un tablero donde yo trabajo, tenemos un tablero donde aparecen las principales acciones, si suben y si bajan, ¿no? De la que sube está en verde y la que baja está en rojo. Entonces decimos, hoy hay hemorragia porque está todo en rojo. No, y Entonces, esta mañana. y que, Y hoy viendo- hay, y viendo ese hoy hay análisis, pasto porque se ve todo en verde. al final eso es lo que va a terminar trastabillando las acciones y decisiones que está tomando el señor Donald Trump, porque al final es la bolsa la que manda. Sí, es la bolsa la que manda. Es la que controla todo. Bueno, hablemos de los carnavales, pues. Regresemos a los carnavales. Regresemos a la obra de teatro. Bueno, Me preguntabas. bueno, cuéntame cómo van los preparativos de la obra. Bueno, la obra ¿Para se estrena- cuándo se piensa estrenar? La obra se estrena en octubre, ya eso es oficial, ya el libreto está completado, se le están poniendo un par de cambios y un par de cosas que siempre se hacen en el último momento. El casting se va a empezar a hacer dentro de poco ya. Hay un par de personajes que ya van a escenificar a Pedro.
porque va a haber un Pedro niño, un Pedro joven y un Pedro ya mayor. O sea, que son 3. Y eso es un proceso bastante complicado porque tiene que saber cantar, tiene que saber bailar, tiene que saber... Y no es de que cantar y bailar, tiene que saber cantar y bailar como Pedro. Como Pedro. Es que no es lo mismo. Entonces, en esa parte sí yo estoy bastante involucrado con el director, con Benjamín. ¿Y tú no vas a ser de uno de ellos? No. No, creo ¿Podrías que... hacer el del medio? Podría, no, pero es que no tiene gracia. De verdad no tiene gracia que yo sea uno, porque la idea es que sea alguien de aquí de Panamá que lo pueda interpretar, ¿no? Que se tome la tarea de estudiarlo y interpretarlo. Es una tarea difícil. A mí, yo viendo así los cantantes del patio, el que más se me aproxima es Luis Arteaga. Pero Sí, es un poco parecido. Porque- Creo no, en el pasado me parece que Miguel Oyola interpretó una vez a Pedrito Sí. Altamirano. Lo ¿Te hicieron, pero acuerdas? sí, Sí. pero lo tuvieron que maquillar, le Sí, pusieron... le pusieron bastante maquillaje. sí. Ese maquillaje duró casi como 6 horas, me dijo. Sí. Pero yo me acuerdo una vez en la casa de tu papá, viendo el cancionero, él escribió el pelado ¿cómo se llamaba? Miguel Oyola. Miguel Miguel Oyola. Oyola escribió una parte en el libro. Sí. Él lo consideraba su superhéroe. Desde que pudo interpretar era su superhéroe. Era su superhéroe. Fue uno de los que... No, y lo escribió hizo, en el lo libro. hizo bastante bien, por cierto. Lo hizo Sí. bastante bien. Así que bueno, sí, y es un gran desafío porque realmente como Pedro Altamiranda, muy pocos con esa capacidad de genio, de intelectual, de virtuoso de la canción, pero también era muy buen bailarín. Porque sí, realmente... él venía con la base del mambo. Sí. Exactamente, o sea, nadie puede decir que Pedrito Altamiranda no bailaba muy bien. Sí, tenía la base del mambo, obviamente con ciertas influencias de otros bailarines, como Fred Astaire, como Sí, Jim Kelly, sí. Bob Fosse. Sí. ¿Verdad que sabía cómo mezclarlo todo, o sea, tener una influencia sin imitar a nadie. Exacto, era un producto completo, original, por cierto, porque también su forma de actuar y De vestirse, la correa única. de lado. La correa de lado. Hasta el reloj, izquierdo. hasta el Izquierdo. reloj de Mickey Mouse. Ajá. Él usaba 2 relojes, ya en los últimos años, ya los últimos 10 años de su vida, y usaba 2 relojes al mismo tiempo. Ajá. A la par. Sí. 2 relojes, el bombín, que al principio el bombín lo utilizaba sin el rhinestone. Ajá. Y uno de sus amigos le sugirió su compadre le sugirió que lo pusiera el rhinestone tanto en la correa Ajá. como en el sombrero. En Al el principio nada más lo tenía en la correa y después Epa, interesante. lo puso en el sombrero. cuéntame una cosa, Pedro. En Y el la bombín. obra, ¿Quién fue su primer bombín? El primer bombín se lo trajo a Argentina Juan Carlos Marcos, un amigo de él, Juan Carlos Marcos, Sí, y luego Luis Carlos Abrams le trajo el bombín que se lo mandó a hacer en Londres. O sea, el bombín que utilizó ya oficial para sus presentaciones era de Londres. la obra es una recopilación de la música y de la vida de Pedro Altamiranda, La vida utilizando las canciones. utilizando las canciones. Sí, es un musical con aproximadamente 60 artistas en tarima, en escenario, en ese momento. Wow. Tú sabes que... Lo dije mal, en verdad es escenario, no tarima. Él detestaba la palabra tarima. Sí, ahí hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Ahora bien, me llama la atención esa combinación, ¿no? La vida a través de sus canciones, porque muchas de las canciones de Pedrito Altamiranda, la mayoría, todas, son esa expresión misma de la vida panameña, una vida de barrio también, Sí. una vida que ya pasó, por cierto, fue una etapa de la historia de Panamá, pero recogida en todas las canciones de Pedro Altamiranda. El sabor del mercado, los mismos carnavales, tanto en la capital como su versión posterior de las tablas. O sea, sí eran una poesía a esa vida diaria del panameño. Era una poesía cultural, bien cultural. Lo que pasa es que reflejaba un momento de la historia, porque hoy en día ya no es así. O sea, ¿No ha te cambiado acuerdas que muchas Catín le cosas. dijo a Martín? Sí, sí, claro, esas ya fueron. Tú esas sabes fueron- que Catín, Esas fueron tonadas quizás actualizadas y recuerdo que él entraba y salía en momentos muy puntuales. Y después con el tema de Catín le dijo Martín, fue famoso ya porque estábamos utilizando los celulares. Sí. Y por ahí se popularizó Pero la tú sabes canción. que después de que se popularizó la canción, Catín se puso en su cédula Ricaurte Catín Vázquez, porque ¿Ah, sí? antes decía solamente Ricaurte Ricaurte. Vázquez. Él me contó. Así. Y a raíz de la Y él canción. me dijo que A raíz de la y él canción. salió en una entrevista que la canción le había gustado. Una que le hice yo.
Era justamente hace un ratito. Sí, a él le gustó. Unos Le meses. gustó. O sea, Catín no reconoció que se Eso le llamaba cambió. Catín hasta antes de la Hasta canción. después de la Mira tú. canción. Ese dato está muy bueno, Flor. Para No lo que sabía. veas. Sí, no lo sabía. Y Mira, bueno, un buen dato. en el tema del carnaval, no Él sé se llama si así lo en la saben, cédula. Mira tú. pero la canción de las tablas este año cumple 40 años. 40 años. Eh, Increíble. y- Flor no había nacido. Yo sí había nacido. ¿Tú sí habías nacido? Yo tenía Dice que 2 años, 8 años. 3 años. 8. O sea, cuando se lanzó Carnaval, Las tablas. La hace canción se llama Las 40 Tablas, no Carnaval Las años. Tablas, se llama Las Wow. Tablas. Yo tenía 8 años. 40 años. Y la canción... Guido la bailó en su graduación. ¿De la escuela o de Claro, la de la escuela, universidad o de primaria? De la escuela, de la secundaria. Ah, Seguro sea Guido la serio, bailó. sea serio. No había salido la canción. Ah, ya. todavía. Para que sepas. La De canción, kinder. la canción de Las Tablas, mi papá carnavaleó en Las Tablas en el 84 y en el 85. Ah, imagina. Y ahí salió la inspiración. Y ¿Y entonces tú naciste? No, tú naciste 8 años, 7 años. yo antes. tenía 7 años. Yo nací en el Yo nací en 77. el 85. Yo nací en el 77. Ya saquen la O cuenta. sea, cuando tú ¿Cuál es tu estabas problema? naciendo. Yo te estoy viendo y cuando ya tú te estoy estabas viendo la naciendo, ya maldad. Pedrito Altamiranda estaba. Papá ya estaba carnavaleando en Las Tablas. No, y es el reflejo vivido de lo que se vivía en ese momento en Las Tablas. Y bueno, Era un carnaval antes del que hoy la gente conoce. Sí. Ese es otro carnaval. Y él tenía una libreta de estenografía. Ajá. De esas de... Espirales. Esas de espiral que Sí. eran que la Sí, sí, hoja sí, era sí, sí, sí. se iba para atrás, ¿no? Y entonces él tenía una pluma y entonces cuando regresaba al culeco, todos los días él escribía en una página. Todo lo que iba encontrando. De que día 1. Entonces ponía todo lo que había visto ese día en el culeco y en la noche, después cuando salía, volvía en ese mismo lugar. En la parte de abajo la dividía con una línea y entonces ponía lo que vio en la noche, el primer día. Segundo día, el segundo, tercer día, Él escribía con estructura. Con estructura, porque la Eso, es estructura es, con una estructura. sintaxis de composición francesa, no es latinoamericana. Y no. además con la disciplina, ¿verdad? Al final Sí, la superdisciplina de llegar y escribir y después llegar a escribir porque estructurar. él decía que si se le perdía la idea, se le iba la inspiración, o sea que él Por tenía eso. que plasmarlo de una vez. Y entonces en los 4 días de las tablas, se llevó la libreta y se sentó en la parte de atrás del expreso de grabación donde veríamos, que era una chiva de esas grandes. O sea, se fueron en bus. Sí, nos fuimos en bus, sí, en bus, no de carro, nos fuimos en bus y se sentó en el asiento de atrás, Ajá. Hacer un Pe- estudio sociológico. pegado, De lo que cuando me veníamos encanta. de vuelta para Panamá, que en ese tiempo venía de las tablas a Panamá, tomaba como 6 horas. Sí, 6 horas, bueno, eran 2 días nada más. Y él se sentó en la parte de atrás, en el último puesto atrás donde están todas las maletas. Y la gente decía que Pedro está cansado, que no sé qué, que se fue para allá atrás. Claro, como el jolgorio que tuvo los 4 días, que no ni durmió. Y era que estaba con la libreta y tenía una hoja de papel 8,5 por 11, entonces ahí empezó a escribir las tablas. Porque él tenía una peculiaridad. Él podía leer y escribir dentro de un carro sin marearse. Wow. Que eso mucha gente no lo puede No, hacer. eso es difícil, eso es difícil. Y entonces escribió la canción en las 6 horas que venía de vuelta de las tablas a Panamá y llegó con el borrador y entonces después el año siguiente la grabó. Y se convirtió en un himno inmediatamente. Y obviamente utilizó mandó a llamar a cantalantes de las tablas y una murga para poder grabar la canción en estudio. O sea, fue la canción que demoró más tiempo en el disco de Baño de Pueblo, fue la que más tiempo tomó para grabarse. Recuerdo que me comentaba que es que el bombo no se escucha. El bombo de la murga no se escuchaba, porque parece que había un problema de sonido y al final se arregló y lo que escuchan es lo que está ahí. No, y entender que en esa época no se grababan las canciones como se graban ahora, instrumento por instrumento. Lo mejor Grababan de la en entrada, 12 ¿no? canales. Oye, Pedro, ¿para dónde vas? Para la tabla, tu rap. Sí, eso Siempre quedó con la misma plasmado. gente. Sí, siempre utilizando las mismas personas, obviamente, y el indiscutible, el tío Valderrama, que siempre estuvo con él en todo, apadrinándole sus locuras, pero creo que esas locuras rindieron un fruto muy grande. La verdad que las canciones de carnavales van a quedar plasmadas para la inmortalidad. No, ya, o sea, si podemos hablar Para de la que eternidad. es un éxito de 40 años. Es un éxito de 40 años. Sí, Carnaval Central cumplió 40 años el año pasado. Las tablas 40 este año y la salsa de Pedro el otro año cumple 40. Sí. La salsa de Pedro ya fue una versión un poco moderna, más allá de la celebración del carnaval mismo, no se dedicaba a un carnaval en específico, Es que la salsa de pero Pedro- sí era en términos generales, ¿no? Lo que era la salud y la emoción del panameño para la fiesta. Sí, que la salsa de Pedro no se compuso como un canción de carnaval.
Pero Se es compuso otro como- himno de carnaval. Se volvió un himno de carnaval, pero no se compuso con ese propósito. Se compuso porque él quería plasmar Una historia. de que el panameño era panameño Panamá para los panameños, por decirlo así. De que nosotros éramos tan buenos o tan importantes como lo que venía afuera. Por eso es que dice, no quiero salsa del extranjero. Sí. Panameño porque te quiero, no quiero salsa del extranjero. De que nosotros podíamos plasmar las cosas tan bien o mejor, Zulay le acaba de dar like al programa. ¿Por qué? de verdad. ¿Por qué? Mamá para los panas. Ah, Pero qué bien. sí. Qué bien. Y eso va a quedar para siempre. No, Yo creo que hasta mis hijos, mis nietos van a escuchar esas tres. Sí, porque es que ese elemento nacionalista que tú traes a colación, es cierto, Pedro Altamiranda era un gran nacionalista. Es más, yo diría que 100%. fue ¿Sabes que gran patriota. hay algo que hay que... Para hay él que- siempre Panamá estaba primero, antes de cualquier cosa. Antes que cualquier cosa. Y hay que decirlo, que yo no sé si esto lo conocen muchas personas, pero cuando se hizo el disco de Pueblo Ras, el disco de Bebé, el disco de La Baño de Pueblo, donde estaban las canciones de Carnaval y Carnaval, en ese momento el ministro de Gobierno y Justicia era Carlos Osores, Ajá. que en paz Carlos descanse. Osores Tipaldo. Que en paz descanse. Y él fue el que decidió que esas canciones no las prohibieran. Ujú. Porque como en ese tiempo la dictadura todo lo prohibía y él le censuraban el disco entero a veces, él fue el que mandó a decir que esas canciones específicas no las censuraran y que podían ser Le dio entonadas. chance. Yo O sea, tengo... Ahora, Pedro, que fue un... Él se lo agradeció siempre, las veces que hablaba con el señor Osores, le daba las gracias por dar esa facilidad, ¿no? En ese tiempo tan complicado. Y tú sabes que hace como, puede ser 18 años, 18 años puede ser, publicamos, él había lanzado un tema antes de carnavales, hace como 18 años que yo no me acuerdo cuál era, pero la pusimos en la página de Vivir Más, la portada de la revista. Y eso se fue y tenía palabras sucias. Y al día siguiente casi nos matan, que cómo no quitamos esas palabras sucias. Y yo dije, pero es que, ¿qué le vas a quitar? No le puedes quitar nada porque el panameño habla así. exacto. Y eso exacto. salió así impreso. O sea, en y una portada. viniendo de la voz de un experto en el lenguaje, en la lengua, porque Por era supuesto. filólogo, o sea, tenía todavía mucho más valor. De las personas más cultas que yo conocí. Así es, no, de una de las personas más cultas que ha tenido este país, Total. porque nadie puede discutirlo. Tú sabes Pero que- tenemos una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. Seguimos hablando de Pedro Altamiranda en unos minutos. Para dejar tu mensaje. Bueno, estamos con Pedro Altamiranda, hijo, hablando acerca de esta obra de teatro que se va a presentar de la vida de Pedro Altamiranda. Y aquí me están escribiendo, dice que cuando Flor nació la central ya era peatonal. Bien loco y respetuoso. Ah, oye, también Ese fue mira el lo que me nuevo maíz escribieron. de alcaldesa. Mira lo que me escribieron, que estamos hablando de la lista de la isla de Epstein, ¿no? Dice, esa de liberar la lista de la isla de Epstein es como soldar la lista de la Bunga Bunga Party en la isla de Cerdeña en tiempo de Martinelli y Berlusconi. Oye, tú no vas a creer, esta mañana escribí de ¿Te eso. imaginas eso? Esta mañana ¿De verdad? escribí de eso. Te lo juro. Será, ¿no? Van a tener que Wow. liberar la lista también de la Bunga Bunga Party. De la bunga, bunga Eso es lo que va a party. aparecer si aparece Pero esa lista de esas la listas ya isla se de conocen. Epstein. Ya, ¿Ah? ya todas esas listas se conocen, se han conocido. Ha Ya salido se- por ahí una que Sí. sale unos nombres, parece leyenda urbana, pero ¿qué pasa si es la lista original y oficial? No sé, pero ¿qué te diría Pedrito Altamiranda de ese tema? Te diría ¿Quién sabe? que el mundo... La sea- lista, tú. ¿Ah? Yo no creo que él diría Nada positivo. nada positivo. Nada positivo. Tú sabes que el primer disco de tu papá que yo tuve, me lo regaló Vitín Paz. Yo nunca entendí Primer por qué- disco. ¿Y qué disco era? B. B. Fue el primero que yo tuve. 1984. Pero yo no sé por qué Vitín Paz me dio eso. Me dijo, yo te quiero regalar algo. Una vez que lo fui a entrevistar hace siglos. Te dio Sí. un buen disco. Pero Sí. yo pensé que me iba a dar algo de él. O sea, ¿y Me te, dio dio la- algo de te, mi dio, papá. te lo dio en acetato o era un disco compacto? Oye, No, acetato. Oh, acetato. ¿Acetato? No, 1984 era... Total. 84 era Ah, en el acetato. 84 fue. Sí. él en me el- dio... No, En el- oye... En el 84 no pudo haber sido, Del Flor, si tú naciste en el disco- 85. Pero el 80, escúchame, el disco, él me lo dio 20 años después, pero Ah, era el ya. de 1984. Claro, ok. ¿Ya entendiste? Pero era en acetato. O te lo explico No, en pero otro era en idioma. acetato.
Sí. O sea, tú en el 2004 vinilo. tenías vinilo, podías escuchar vinilo. No, pero en mi casa no. Ay, En mi casa no, pero oye. pero es para Yo ponerlo. tenía es parte parientes tu de la edad de directo. Guido en ese momento también. Ya, que sí tenían para la aguja, el Exacto. tornamesa, vamos a escuchar el vinilo. Exacto. De todos esos discos, todos esos llamados LP en ese momento, pues estaba. Ahora bien, toda esa música de Pedro está digitalizada, pues ya la vi Sí, en está Spotify. digitalizada, Está en eso- Spotify. Esa Sí. fue una de tus obras. Esa es una de mis Sí. obras, sí. Me tomó tiempo convencerlo, porque Claro. no quería. Pero después lo promocionaba. Ahora, todas las canciones las escribió Pedro, ¿verdad? Todas. Todas, ¿no? Todas. No, él no escribió para nadie, ni dejó que él no cantó Ni- canciones de nadie. Solamente Ni eran dejó sus que nadie le canciones, can- le él dedicara a Y Nadie. no dejó que nadie cantara sus escribiera temas, nada. excepto Gilberto, Ah, exactamente. que cantó Carnaval en la Central. Carnaval en Pero la Central. nadie llegó, muchos llegaron donde él a pedirle canciones para que él, y él nunca quiso ceder. ¿Y por qué no lo hacía? ¿Qué te dijo él sobre eso? En esa parte yo creo que él era... Él no Porque le tenía la gustaba. capacidad para hacerlo, ¿ah? Sí, pero él no quería. Dice, lo escribí yo mismo me las guardo para mí. Él no consideraba de que eso había que salir a, como que dice, vender canciones, porque él era autor, compositor e intérprete. Sí. No, En ese orden. No autor. Tengo la sensación de que Vitín Paz te regaló ese disco por la canción Dorothy. No sé por qué, pero tengo esa sensación. Me siento un poco incómoda en este programa hoy. Hoy están más carnestoléndicos que de costumbre, lo que veo. Guido, por cierto, tu corbata, Ah, bueno, hoy es viernes de carnaval, ¿no? pero eso no está carnavalesco. ¿Cómo no? Eso es de 1968. Eso está bien carnavalesco, Oye, Flor. ¿Qué te pasa, oye? Sí, lo que pasa favor. es que... Por excéntrico, ¿será? Sí, No. por ecléctico, eso está ecléctico. Ecléctico. Acuérdate, la palabra es ecléctico. Bueno, Ecléctico. Pedrito. Está de moda. Muchas gracias. ¿Ya se acabó por- el tiempo? Y ya, se acabó el Sí, programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a darle seguimiento al desarrollo de la obra, ¿no? En octubre. ¿Qué día de octubre tienen previsto el estreno? Creo que si, El 11 de si todo octubre. sale, creo que es la primera semana de octubre. El 11 de octubre. Cuidado, pues. Ese día va a haber función, de Emblemático. seguro. Sí, pues las funciones van a ser de martes a domingo. Listo. Bueno, gracias, Pedrito. Gracias, Mucha Pedro. suerte. A Gracias nosotros por se nos acabó acompañarnos. el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, en RPC la programación regular y disfruten de unos carnavales. Nos veremos el próximo jueves. Papi, no sé qué me pasa.